Buenas noches, comenzamos esta nueva edición de Decisión. Estamos aquí en CPTV, como todos los lunes, con Virginia Guevara. ¿Cómo andás? Muy bien, Fernando Agüero. Estamos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Acá comenzando una semana que, bueno, viene con una impronta internacional la semana Sí. por lo sucedido en Medio Oriente y sobre todo por la reacción del gobierno argentino al respecto. Pero nosotros vamos a empezar con temas eminentemente nacionales. Nos acompaña Alejandra Torres, diputada nacional del bloque Hacemos Coalición Federal. Buenas noches, Alejandra. Está muteada. No te escuchamos, parece que estás muteada. Fíjate que tenés que activar el micrófono. Ahora sí. Hola, Ya lo hola. activé. Ahora sí, Hola, Alejandra. hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. ¿Qué decís? Un gusto. Estamos comenzando una semana en que puede ya iniciarse, es probable que se inicie la discusión de la ley bases. Lo primero que queríamos conocer es una mirada tuya sobre ese proyecto de ley. Bueno, sí, la semana pasada nos remitieron el segundo borrador de la ley bases. La verdad que tiene grandes adelantos en términos de que muchos de las apreciaciones y de los dictámenes en minoría que se presentaron fueron tomados en esta nueva iniciativa. En general, tanto el tema de las delegaciones como el tema de las privatizaciones, como la redacción del fondo fiduciario, cuestiones vinculadas con la supresión de muchos aspectos que no tenían mucho sentido que estuvieran presentes en esa oportunidad, porque ya no hablaban tanto de las herramientas de emergencia, sino más bien de otros aspectos que ameritaban pasar por la vía tradicional del Congreso. Alejandra, No sé si me escuchan. ¿te Sí, te escuchamos? escuchamos. Te escuchamos perfecto. ¿Sí? Porque por ahí es como que tengo mala señal, entonces les pido, porque estoy justo en Buenos Aires ya, y bueno, Bien. no siempre funciona todo bien acá, No, no, está a perfecto. pesar de que estamos en la A capital. pesar de que estamos en la capital. ¿Cómo viste el método que utilizó el gobierno para afrontar este tratamiento legislativo? Primero con el DNU apenas asumió, después con la primera ley ómnibus y luego con lo que pasó también en el Senado. ¿Y cómo es todo este trayecto que tuvo para llegar a lo que es hoy este debate? Bueno, a mí me da la sensación de que claramente tienen un aspecto muy positivo que es el partido gobernante, que es haber puesto en consideración de la ciudadanía y que toda la ciudadanía hoy estemos hablando de temas que muchas veces muchos políticos hemos mencionado, que es el tema de basta de un Estado tan grande que no genera beneficios a la gente, sino que muy por el contrario se benefician del Estado, cosas como mecanismos para eliminar la corrupción, una serie de, de temas que muchas veces hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo para que la sociedad lo considere que lo correcto es que no utilicemos el Estado como botín ni de un partido político ni de un político en particular, sino que justamente el Estado debe estar al servicio de la gente. El Estado debe trabajar siempre en miras de que la gente tenga servicios más eficientes y que le devuelva a la gente una buena calidad de servicio por el esfuerzo impositivo que hacen. Esos temas que muchas veces desde Córdoba lo hemos pregonado, nos ha costado mucho ponerlos en la ciudadanía como tal y han sido objetos, a veces no han sido tan bien receptados. No digo porque la sociedad no esté de acuerdo, sino porque en definitiva parecía como que esos aspectos eran aspectos secundarios y que no hacían al buen funcionamiento de un Estado.
Sin embargo, el gobierno nacional hoy claramente, bueno, ganó gracias a que está discutiendo, ¿no? Con cuál es el rol del Estado, cómo debe participar la ciudadanía. Lo que sí noto, así como veo que tiene una muy buena política de comunicación y de instalación de este tipo de consignas, sí veo una debilidad muy fuerte a la hora de hacerlos efectivos a estos postulados. Creo que tiene una debilidad muy fuerte en materia de digamos, operatividad, de sagacidad política y de cierta impericia a la hora de llevar a la práctica muchas de las declamaciones que ellos postulan. Y eso es el temor más fuerte que yo le tengo, ¿no? Viniendo de la gestión como vengo, y que claramente sé que gestionar lleva mucho esfuerzo, significa estar mirando cada cosa que uno decide instrumentar. El líder debe ser el ejemplo de lo que uno quiere hacer para poder bajar al equipo, ya sea a su equipo de jurisdicción, cualquiera sea de ellas, o a su gabinete, la forma de trabajo, si el líder produce exabruptos o conductas indebidas, es como que el resto de los que están por debajo de él y la ciudadanía entiende que todo eso es posible. Entonces, a lo que voy en concreto es que tiene muchos aspectos, o sea, el gobierno tiene muchos aspectos positivos que tienen que ver con la instalación de una serie de postulados que son muy nobles, pero a la hora de llevarlos a la práctica o buscar el consenso, escuchar a los distintos partidos, las posturas, por ahí siento que hay cierta debilidad. Sin Alejandra, perjuicio de ello, per- termino con esto, creo que esta nueva versión de ley Omnibus y así algunos otros como el DNU, por ejemplo, el DN1 de movilidad jubilatoria, que no venían consignando el IPC como mecanismo de movilidad, sino la discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo, que estaba en la primera versión de la ley Omnibus, es como que fue entendiendo y fue incorporando estos aspectos. eh, por ahí mirando desde afuera, no sé si te pasa lo mismo observándolo desde el Congreso, pareciera que lo que predomina es una idea anti-Estado y que el imperativo que uno ve en el gobierno es de achicar lo que ellos llaman motosierra, más que de sentarse y tratar de que funcione bien. ¿Tenés esa misma sensación mirándolo desde el Congreso? Es muy diferente pensar en un Sí, achicamiento no, a que algo sí, funcione. sí, yo comparto tu postura. Yo creo que eh, por eso hacía toda esta referencia. Yo creo que la sociedad también estaba tan enojada con los políticos Ujú. que quería un achicamiento del Estado, independientemente de considerar que se achicaba. Cuando uno asume la responsabilidad de gestionar, obviamente el achicamiento no tiene que ser achicar porque sí, muy por el contrario, tiene que buscar un ordenamiento del Estado y ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Hay cosas que podían no estar funcionando, otras cosas que las podés mejorar. Por ejemplo, eh, te doy un ejemplo Sí. práctico que lo escuché los otros días en la comisión de previsión, cuando fue citada una persona como miembro informante para dar su posición respecto a los distintos proyectos de movilidad jubilatoria que se han presentado en el Congreso. Y alguien dijo que le llamaba mucho la atención y que le molestaba que ANSES había cerrado algunas oficinas en el interior. Especialmente esta persona hablaba de Jujuy. Entonces, yo a lo que ahí yo no contesté porque no era dirigida a mí la pregunta, pero claramente podría uno decir, yo puedo estar en todos lados y en cualquier parte, no solamente físicamente, sino a través de mecanismos
digitales que me permiten con herramientas simples, prácticas, ser un estado presente y que vos puedas acceder a los servicios de esa oficina de forma muy sencilla. Si ella me hubiese permitido decir, yo le hubiese dicho quizás una oficina física que te obligue a ir presencialmente, una oficina física que no te solucione los problemas, sino sea solamente un cúmulo de personas que han sido contratadas a los fines de ocupar distintos puestos que no tienen que ver con una función efectiva, eso no está bueno. Lo bueno está que el Estado esté presente, ya sea digitalmente, otra vez de alguna oficina pública, porque ya el Banco Interamericano ha dicho que todos los procesos de transformación digital deben ir acompañados también de algunos puntos de presencia física para permitir colaborar o ayudar a los ciudadanos al acceso de estas nuevas tecnologías. Pero no siempre el estar presente es un estar Sí, presente por supuesto. físico, y eso me parece que ellos tampoco lo tienen claro. Entonces, por ahí ellos hablan de achicar independientemente de la función. Por ejemplo, vos me decís, ellos han hablado del INADI y que lo han cerrado. Ahora, bueno, pero ¿dónde está la oficina que ¿Quién resuelve recepta esa todo necesidad? este tema de discriminación? Ujú. Claro, claro. Exactamente. Alejandra, ¿cómo observas el comportamiento de la nación con las provincias? Porque ahí también cambiaron unas cuantas cosas. ¿Cuál es tu lectura sobre el ajuste? Es como dicen muchos gobernadores que está descansando la mayor parte sobre los estados provinciales. Yo creo que descansa en general sobre los salarios y sobre los jubilados. Ujú. Ujú. La licuación más fuerte ha sido con jubilaciones y con el salario de los trabajadores. Obviamente replica o tiene su impacto sobre los gobiernos provinciales, porque un gobierno provincial es el que tiene a la gente en forma más cerca y frente a este tipo de problemas tiene que buscar una solución y atender y brindarles alguna alternativa. Entonces, si bien estoy de acuerdo que hay eliminaciones o no transferencias de partidas presupuestarias que hacen al funcionamiento de un gobierno provincial, eh, muchas, por ejemplo, la que más me preocupa y la que no sigo sin estar de acuerdo en la nueva versión de ley ómnibus es con la no transferencia a las cajas Obvio. de Claro. la no transferidas de lo adeudado hasta la fecha, y que nuevamente la ley ómnibus establece un tratamiento de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad exclusivamente dirigido a consolidar deuda, pero en ningún momento habla del pago de lo Ujú. adeudado, tanto jubilados que tienen sentencia firme y que han promovido juicios como consecuencia de la estatización o la estatización, está bien, de sus recursos allá cuando se derogaron las FJP y que constituyeron este fondo, sino también con la no transferencia, que son montos muy importantes que se le adeudan a las 13 provincias que tienen cajas previsionales que no fueron transferidas. Ese punto sí me parece que es significativo a la hora del funcionamiento de los gobiernos provinciales, porque tienen un impacto decidido muy fuerte dentro de su presupuesto, y si Nación no cumple con la equidad que significa atender lo que les debe a estas cajas previsionales no transferidas, no solamente estaría incumpliendo con pactos, con acuerdos, con disposiciones de la Corte, sino también con una inequidad frente a los ciudadanos, porque lo único que uno le está pidiendo es que transfiera los recursos que le corresponde a esa provincia que no transfirió la caja como si lo hubiese transferido, porque de esa manera estaríamos en igualdad de condiciones que las otras provincias a quien sí le pagan a los beneficiarios, a los Así es. ex empleados públicos que han jubilado, Ujú. sí les pagan los haberes, y
nosotros, por ejemplo, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, estamos contribuyendo con la reducción de la coparticipación para el financiamiento de esos beneficiarios. Exactamente. Alejandra, la semana pasada el foco estuvo puesto en la interna de la Libertad Avanza, justamente la Cámara de Diputados, pero hay también una tendencia del Ejecutivo de mucho ataque hacia la Cámara y hacia la clase política de la cual ya forma parte, porque obviamente para ser presidente o ministro hay que estar en la clase política. ¿Cómo ves eso desde adentro vos, al ser tratado como un nido de ratas y toda esa perorata de palabras que utilizó el presidente contra ustedes? Sí, y personalmente también yo he recibido muchas descalificaciones bastante Exactamente. inapropiadas, no solamente por ser mujer y considerar que las mujeres no podemos pensar o tener ideas propias y criterios propios, sino también porque formo parte de ese supuesto nido de ratas, que él también formó parte, no solamente Ujú. hoy porque es presidente, sino porque también en su Fue oportunidad conformó diputado. la Cámara de Diputados. Esas descalificaciones, la verdad me dan pena, les voy a ser muy sincero, porque es algo que yo se los mencionaba anteriormente y espero ser clara. Eh, si yo como jefa de mi familia eh, hago conductas inapropiadas, eh, soy mal hablada, soy descalificativa, no tengo en cuenta los méritos, el esfuerzo, el trabajo. Obviamente no le voy a poder pedir a mis hijos que tengan en cuenta ese tipo de conducta, o sea, conductas distintas a esa, porque obviamente yo voy a ser el ejemplo que ellos van a tratar de repetir. Bueno, un poco me pasa eso, un líder de un gobierno nacional no me parece apropiado que descalifique de esa manera, independientemente que no esté de acuerdo con algunas posturas. Se puede discutir en forma respetuosa, con altura, pero descalificaciones, improperios, eh, considerarse que uno tiene la verdad absoluta y que el otro siempre está equivocado me parece que no le hace bien a la sociedad. Y los otros Además, días escuchaba en una... no, lo que te iba Sí, a decir es que además es una técnica muy ineficaz para el propio gobierno, porque la ley ómnibus no salió en el medio de todas esas descalificaciones, tal vez dialogando se hubiera llegado en febrero a la aprobación de esa ley como estaba previsto, y por otra parte con el despido de Osvaldo Giordano, que bueno, le comentamos a la audiencia que a lo mejor no está tan al tanto, es pareja de Alejandra Torres y fue despedido de ANSES, era titular del ANSES, fue despedido por el voto de Alejandra como diputada, y lo que quedó de ese episodio, casi como por unanimidad, es la concepción de que Milei se desprendió de uno de los mejores funcionarios que tenía por ese episodio inconducente desde donde se lo mire. sí, un enojo, diría, un enojo mal canalizado, ¿no? Pero lo que voy más allá es que la sociedad necesita otra cosa ahora. La situación está muy difícil y necesitamos eh, que los líderes manejen la tranquilidad, la templanza, la racionalidad, una conducta muy diferente. Yo apelo y ruego que él se dé cuenta que no necesitamos para ser más importantes o menos importantes, para ser más fuertes o menos fuertes, tener conductas de este tipo. Basta que uno tenga una claridad en los conceptos, una conducta dirigida al cumplimiento de los objetivos que uno persigue, que el presidente lo ha establecido con claridad, dónde quiere llegar, quiere reducir el déficit, quiere hacer un Estado más eficiente, quiere sacar todo lo que sean aspectos negativos vinculados obviamente con la corrupción. Bueno, creo que si él solamente lo dice en buena forma, creo que le va a ser mucho más, va a ser mucho más beneficioso para la sociedad.
En esta conferencia que te digo decía una experta que la sociedad estaba enojada hasta consigo misma, ¿no? O sea, con ellos mismos, y por eso es que acepta muchas cosas de las que fueron postulados de campaña de Milei. Está enojado con el vecino que ve que tiene un plan social y que no trabaja, está enojado con el otro señor que cree que entró a algún empleo público, en un empleo público y que no trabaja. Es decir, están todos enojados con todos. Entonces, lo que uno apelaría es a ordenar este Estado que sea mucho más eficiente, que las instituciones brinden los servicios a los ciudadanos, y que haya cierta cordialidad, porque el enojo, las descalificaciones me parece que no le hacen bien ni a la gente ni a las instituciones. Bueno, estamos lejos todavía de lograr eso, sobre todo desde el Ejecutivo Nacional, que encuentra también un rédito inmediato a través de redes sociales y en respaldo de la gente todavía. A veces no se logran los objetivos políticos, pero sí ese objetivo que tiene que ver con la imagen y con el apoyo de la ciudadanía. Te agradecemos mucho, Alejandra. No, gracias a ustedes, que tengan muy linda noche. Buenas Gracias. noches. Gracias. Bueno, vamos a una corte. Vamos a un pequeño corte. Arano Box y Mon